Mañana tu marido y yo nos encargaremos de ese hotel. Tú no sabes nada de negocios. Estas palabras de mi suegra llegaron justo después de que mi abuela me regalara un hotel valorado en 150 millones de euros por mi cumpleaños. Le respondí, oh, por supuesto que no, suegra. Ahora yo soy la jefa. Yo tomo todas las decisiones. Entonces, mi marido gritó, entonces, nos divorciamos. Mi suegra me echó de casa, pero no sabían que mi abuela estaba a punto de revelar un segundo regalo sorpresa que los dejaría sin sentido en un instante. Aquella noche, el ambiente en el restaurante, el jardín celestial, era fresco y lujoso. La suave melodía de un piano clásico servía de fondo al tintineo de cucharas y tenedores contra la costosa porcelana. Carmen estaba sentada, impecablemente vestida con un elegante traje hecho a medida. Hoy era su 27º cumpleaños. Frente a ella se sentaba su marido, Javier, apuesto con su traje de diseñador, aunque su mirada se desviaba con más frecuencia hacia el móvil que descansaba junto a su plato. Al lado de Javier estaba su madre Dolores. La mujer lucía un gran collar de perlas y una brillante pulsera de oro, que destellaba cada vez que movía la mano para coger la langosta de su plato. Junto a Carmen estaba su abuela, Pilar, la fuente de calma y fuerza en su vida. Aunque vestía con una elegancia sobria y clásica, emanaba un aura de autoridad que imponía respeto a todos en la sala. Esta celebración había sido idea de la abuela Pilar. La cena en sí fue incómoda. A Dolores nunca le había gustado de verdad Carmen. A sus ojos, Carmen, que había elegido ser ama de casa después de casarse, era una mujer sin ambición. Pensaba que Carmen simplemente había tenido suerte de casarse con su hijo Javier, que triunfaba en una empresa de importación y exportación. La verdad, que a menudo olvidaban Javier y su madre, era que la abuela Pilar había proporcionado el capital inicial para esa misma empresa. Carmen, para estar todo el día en casa, te mantienes en forma, ¿eh?, dijo Dolores entre bocado y bocado. Sonaba como un cumplido, pero el tono era claramente una pulla. Javier soltó una risita. Mamá, por favor. Carmen forzó una sonrisa tragándose la amargura. Gracias, suegra. ¿Será que me muevo mucho por casa?, respondió cortésmente. La abuela Pilar se limitó a observar, sus agudos ojos registrando cada interacción. Después del postre, la abuela Pilar carraspeó suavemente. La melodía del piano pareció detenerse por un momento, como para cederle el paso. Hoy nos hemos reunido todos para celebrar el cumpleaños de mi nieta Carmen, dijo la abuela Pilar. Su voz era tranquila pero llenaba la sala. Los 27 son una edad especial, una edad en la que una mujer madura, sabe lo que quiere y está lista para asumir grandes responsabilidades. Dolores rodó los ojos sutilmente, aburrida. Javier sonrió, pensando que le caería otro sobre con dinero o un reloj nuevo en nombre de su mujer. Entonces, la abuela Pilar sacó algo de su bolso. No era un joyero ni las llaves de un coche, sino una carpeta de cuero de un intenso color marrón rojizo. Se la tendió a Carmen por encima de la mesa. Las manos de Carmen temblaron ligeramente al cogerla. Miró a su abuela, confundida. «Ábrela», dijo la abuela Pilar con dulzura. Carmen abrió la carpeta. Dentro había documentos legales, escrituras y numerosos papeles. En la primera página, estampado, estaba el nombre Gran Hotel Pilar. «Abuela, ¿qué es esto?», susurró Carmen. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Tu regalo de cumpleaños, mi niña», dijo la abuela Pilar. «Es el nuevo hotel del centro de la ciudad, todo a tu nombre. En términos monetarios, valdrá unos 150 millones de euros». Se hizo el silencio. El sonido de una cuchara que se le cayó a un camarero al otro lado de la sala sonó tan fuerte como un gong. Carmen se quedó helada. Sus ojos se abrieron como platos mientras miraba los documentos en sus manos y luego el rostro de su abuela. Las lágrimas comenzaron a asomar. Esto no era solo un regalo. Esto es una locura, se volvió hacia Javier. La reacción de su marido fue algo que Carmen recordaría toda su vida. El rostro de Javier pasó de pálido a rojo. Su mandíbula se tensó. El móvil que sostenía con fuerza se le cayó de la mano al regazo, pero sus ojos no miraban a Carmen. Miraban directamente a su madre. La cara de Dolores era aún más terrible. La sonrisa forzada de antes había desaparecido, reemplazada por una expresión de shock que no podía ocultar. Su boca estaba ligeramente abierta. El brillo en sus ojos no era de felicidad por su nuera. Era un destello de pura codicia, sorpresa e ira. Como si este regalo fuera un insulto personal para ella. «Felicidades, Carmen», susurró Dolores con voz ronca. Fue la primera en romper el silencio. «Tu abuela es muy generosa». La palabra generosa fue pronunciada con un extraño énfasis.
Javier recogió rápidamente su teléfono y se rió. Una risa forzada y antinatural. 150 millones de euros. Ja, ja. Abuela, ¿habla en serio? Esto es increíble, cariño. Javier cogió la mano de Carmen, pero su agarre era frío y demasiado fuerte. Como si no estuviera agarrando la mano de su esposa, sino una propiedad. Carmen estaba demasiado abrumada para reaccionar. Solo podía mirar a la abuela Pilar. Abuela, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. La abuela Pilar puso su mano sobre la de Carmen, que descansaba en la carpeta. Puedes, y lo harás. Es hora de que tengas lo que mereces. Confío en ti. El resto de la cena transcurrió en una extraña neblina. Dolores y Javier se volvieron muy silenciosos de repente. Apenas hablaban, pero Carmen podía verlos intercambiar miradas constantes y susurros tensos cada vez que ella fingía mirar hacia otro lado. El ambiente de celebración se había desvanecido, reemplazado por una densa tensión. Cuando se preparaban para irse, Carmen abrazó fuertemente a su abuela. Se sentía segura en sus brazos, pero al mismo tiempo, sentía miedo de algo inexplicable. La abuela Pilar le devolvió el abrazo y susurró algo muy bajo al oído de Carmen, para que solo ella pudiera oírlo. Ten cuidado, mi niña. Este regalo es una prueba. Esas palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Carmen. Una prueba. La abuela sabía lo que estaba por venir. El viaje a casa pareció muy largo. No se dijo una palabra en el lujoso coche que conducía Javier. La radio estaba apagada. Los únicos sonidos eran el del motor y el del aire acondicionado. Carmen, sentada en el asiento del copiloto, abrazaba la carpeta marrón rojiza contra su pecho como un escudo. Podía sentir la ira que emanaba de su marido. Javier agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No la miraba. En el asiento trasero, Dolores también permanecía en silencio, pero Carmen podía ver por el retrovisor que la mujer miraba fijamente hacia adelante. Sus labios estaban apretados en una fina y cruel línea. La tensión en el coche era tan densa que a Carmen le costaba respirar. Intentó abrir la boca. Javier, sobre el hotel, yo. Javier la interrumpió bruscamente. Su voz era plana y fría. Hablaremos en casa. Carmen se calló al instante. Este no era el Javier que conocía. O tal vez, este era el verdadero Javier. Vivían en un gran chalet en una urbanización de lujo. La casa era hermosa, pero Carmen nunca la había sentido como suya. Cada mueble había sido elegido por Dolores. Cada regla la había establecido Dolores. Incluso el horario diario de Carmen parecía necesitar la aprobación tácita de su suegra. Javier aparcó el coche en el garaje y, cuando el motor se apagó, un silencio espeluznante volvió a reinar. «Entrad», dijo Javier. Su tono era como el de un superior dando una orden. Los tres entraron en la casa. Las luces del salón estaban encendidas. Dolores no se retiró a su apartamento de invitados como solía hacer. Se dirigió directamente al sofá principal y se sentó erguida, como una reina lista para presidir un juicio. Dejó caer su caro bolso sobre la mesa con un golpe seco. Javier se quedó de pie junto a su madre, con los brazos cruzados, mirando a Carmen. Carmen seguía en medio de la habitación, todavía abrazando la carpeta. Se sentía como la acusada. Dolores fue la primera en hablar. Su voz ya no estaba disfrazada de falsa cortesía. Era aguda y exigente. 150 millones de euros. Tu abuela está completamente loca. Darle un juguete tan caro a una niña que no sabe nada. El insulto golpeó a Carmen directamente en el corazón. Suegra. ¿Crees que puedes hacer algo con ese hotel?, gritó Dolores. Si ni siquiera puedes cuidar de tu marido sin mi ayuda. Javier permaneció en silencio mientras su madre atacaba a Carmen. Ese hotel, continuó Dolores, debería ser un negocio familiar. No podemos dejar que Carmen, que no sabe nada, gestione tanto dinero. Javier finalmente habló. Su tono pretendía ser el de un mediador sabio, pero era obvio de qué lado estaba. Es verdad, cariño. Mi madre tiene más experiencia. Esto es por el bien de todos. Piénsalo, podemos expandir el hotel. Yo podría dejar mi trabajo y centrarme en eso. Los ojos de Dolores brillaron. Bien. Mañana tu marido y yo nos encargaremos del hotel. Yo seré la directora financiera y Javier el director general. Somos familia, después de todo. Luego miró a Carmen con desdén. Tú no sabes nada de negocios. Es más adecuado para ti quedarte en casa y recibir tu paga mensual. Mientras escuchaba todo esto, Carmen sintió una fría ira crecer dentro de ella. Ya no se trataba del hotel, se trataba de su dignidad, que había sido pisoteada durante años. Recordó el susurro de su abuela. Este regalo es una prueba. Carmen respiró hondo. Dejó la carpeta sobre la mesa frente a Dolores, pero no la soltó.
Miró a su suegra a los ojos, luego desvió la mirada hacia su marido. «Oh, por supuesto que no, suegra», dijo Carmen. Su voz era baja, pero firme, clara y sin vacilaciones. La habitación se sumió en un silencio repentino. Dolores y Javier parecían sorprendidos. No esperaban que Carmen se revelara. «¿Qué has dicho?», preguntó Dolores, su voz subiendo una octava. «He dicho que no», repitió Carmen, esta vez más alto. «Ese hotel es un regalo para mí. Está a mi nombre, y me lo dio mi abuela Pilar». Volvió a abrazar la carpeta. «Ahora yo soy la jefa. Yo tomo todas las decisiones». No sabía de dónde había salido ese coraje, pero se sintió increíblemente liberador. El rostro de Javier se puso rojo de ira. No esperaba que su dócil esposa le respondiera. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre, Carmen?», gritó. «¿El dinero se te ha subido a la cabeza?». «Solo estoy defendiendo lo que es mío», dijo Carmen con calma. «Es mi hotel». La ira de Javier estalló. La máscara del marido bueno y paciente se hizo añicos. «Oh, ¿ahora te crees muy importante, la dueña del hotel?», se acercó y señaló a Carmen en la cara. «Escúchame bien, si vas a actuar así, si te niegas a que te controlemos, entonces nos divorciamos». La amenaza quedó suspendida en el aire. Javier estaba seguro de que Carmen se asustaría. Estaba seguro de que no se atrevería a perder su estatus de esposa. «¿Quieres ser una divorciada?», continuó en un tono burlón. «¿Quién crees que querrá a una mujer divorciada como tú?». La palabra divorcio sorprendió a Carmen. Le dolió el corazón, pero no lloró. Al contrario, pudo ver a su marido con más claridad. Este era su valor a los ojos de Javier. Dolores, al ver que Carmen se quedaba quieta, sintió una oleada de triunfo. Se levantó también y contraatacó con más furia. «No era insolente, desagradecida, sinvergüenza. No eres más que una parásita en esta familia». La mujer la fulminó con la mirada y señaló directamente a la puerta principal. «Fuera de esta casa esta misma noche. Lárgate con tu hotel y no vuelvas nunca más». El ambiente se calmó. Tan pronto como terminó el último grito de Dolores, Carmen se encontró sola, amenazada de divorcio por su marido y expulsada de su casa por su suegra. Todo en la noche de su cumpleaños, el grito de Dolores resonaba en el repentinamente silencioso salón. «Fuera». A Carmen le zumbaban los oídos. Se quedó allí, aturdida, mirando a las dos personas que hasta ahora habían sido las más cercanas en su vida, el hombre que la amenazaba con convertirla en una divorciada y la mujer que la echaba de su casa. Carmen sintió que algo frío y duro se formaba en su corazón, reemplazando el dolor punzante de antes. Ni siquiera lloró. Simplemente miró a Javier, y luego a Dolores, y por primera vez los vio como realmente eran. Eran dos personas codiciosas que acababan de ver cómo su fuente de dinero, Javier, era humillado por una fuente de dinero mucho mayor, la abuela Pilar, y ahora veían a Carmen como una amenaza que debía ser eliminada. La amenaza de divorcio y la expulsión eran sus armas para recuperar el control. Carmen estaba a punto de abrir la boca. No sabía qué iba a decir. Quizás aceptaría irse, quizás se enfrentaría a ellos. No lo sabía, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal rompió la tensión. El sonido fue bajo, pero en ese tenso silencio sonó como el estallido de un disparo. Clic. La pesada puerta principal se abrió. Javier y Dolores se sobresaltaron. Esperaban que Carmen saliera por esa puerta. No que alguien entrara. La abuela Pilar estaba en el umbral. Detrás de ella había dos hombres corpulentos con trajes negros. Sus rostros eran inexpresivos. La abuela Pilar no parecía enfadada. Parecía tranquila. Y esa calma se sentía mucho más aterradora que la ira de nadie en esa habitación. Entró. Sus zapatos planos no hacían ruido en el suelo de mármol. «Abuela», la voz de Carmen tembló. Era lo primero que decía desde que se lanzaron las amenazas. Dolores, que se había sorprendido de que la puerta pudiera ser abierta por otra persona, se recuperó rápidamente, reemplazando su sorpresa por una nueva oleada de ira. Este era su escenario, y la abuela Pilar la estaba interrumpiendo. «No se meta en esto, señora», gritó Dolores, sintiendo que su autoridad como dueña de la casa estaba siendo amenazada. «Estoy educando a esta nuera desvergonzada. Se atreve a responderle a su marido y a su suegra». Dolores se acercó a Carmen, intentando agarrar a su nuera del brazo. «Y la estoy echando de la casa de mi hijo». La abuela Pilar levantó una mano. Fue un gesto pequeño, solo la palma extendida. Pero fue suficiente para que Dolores se detuviera en seco. «¿Educando?», repitió la abuela Pilar. Su voz era baja pero cortante.
¿Echándola? La abuela Pilar soltó una pequeña risa. Una risa seca y sin humor. Dolores, no puedes echar a la dueña de su propia casa. Esa declaración quedó suspendida en el aire. Dolores frunció el ceño, confundida. ¿De qué está hablando, vieja senil? Por supuesto que esta casa es de mi hijo. Javier la compró. Javier, que había permanecido en silencio todo este tiempo, empezó a sudar. Miró a su madre, a la abuela Pilar y a Carmen. Sabía exactamente lo que la abuela Pilar estaba a punto de decir. Su rostro estaba pálido. «Abuela, por favor», susurró Javier. Pero la abuela Pilar no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Dolores. «¿La casa de tu hijo, Javier?» La abuela Pilar pronunció el nombre de Javier, y el hombre se estremeció. «¿Nunca has sido honesto con tu madre? ¿O has vivido en una mentira durante tanto tiempo que has olvidado lo que es la verdad?» La abuela caminó lentamente alrededor del lujoso sofá que Dolores había elegido. Este chalet, esta lujosa casa de 3 plantas en esta exclusiva urbanización. Dolores. ¿Alguna vez le preguntó a Javier cómo consiguió reunir una entrada de 3 millones de euros cuando solo llevaba 2 años trabajando? Dolores se quedó en silencio. Sus ojos se clavaron en Javier, exigiendo una respuesta. Javier no podía mirar a su madre. Fue un bonus de la empresa, dijo débilmente. ¿Un bonus de la empresa? La abuela Pilar se rió de nuevo. La empresa en la que trabajaba Javier, esa exitosa empresa de importación y exportación. Dolores, ¿sabe quién es el verdadero dueño de esa empresa? La abuela Pilar se detuvo frente a Carmen y le dio una suave palmadita en el hombro a su temblorosa nieta. Esa empresa, el coche de lujo que Javier conduce todos los días. Y sí, incluso esta casa. Todo fue un regalo de bodas para Carmen, mucho antes que el hotel. Todo está a nombre de Carmen. La verdad golpeó a Dolores como un tren de mercancías. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho. No, no puede ser. Es mentira. Dime que está mintiendo, Javier, gritó histéricamente. Pero Javier solo pudo bajar la cabeza. Sus puños estaban apretados. No podía negarlo. Toda su vida de lujo, su orgullo como hombre de éxito, resultó ser algo prestado de la abuela de su esposa. Solo se le había permitido gestionar los activos de la esposa, a la que ahora había amenazado con divorciarse. La abuela Pilar miró a Javier con frialdad. ¿Y tú, Javier? Acabas de amenazar a mi nieta con el divorcio y la has insultado llamándola divorciada. La abuela hizo un gesto a uno de los hombres que estaban detrás de ella. El hombre, que resultó ser el abogado, el señor Ramos, dio un paso adelante y abrió una carpeta que llevaba. ¿Qué pensabas?, continuó la abuela Pilar. ¿Que después de que la amenazaras y tu madre la echara, podríais quedaros con el hotel? El señor Ramos carraspeó. Señor Javier, señora Dolores, soy el señor Ramos, el representante legal de la abuela de Carmen, la señora Pilar. El nombre de la abuela Pilar fue mencionado para enfatizar quién era la verdadera dueña de toda esta riqueza. La amenaza de divorcio o separación que el señor Javier acaba de pronunciar ha sido escuchada por más de 2 testigos en esta habitación. Eso ya tiene validez religiosa y puede ser una base sólida para una demanda de divorcio. Dolores se quedó boquiabierta. ¿Divorcio? ¿Quién habla de divorcio? No hemos hablado de divorcio. El señor Ramos la miró sin expresión. El marido de mi clienta acaba de gritar, «Nos divorciamos». Mi clienta, la señora Carmen, ha aceptado esas palabras como una intención de divorcio. «No», gritó Javier saliendo finalmente de su estado de congelación. «No lo decía en serio. Estaba alterado, Carmen, cariño. Fue un arrebato». La abuela Pilar lo interrumpió. «Es demasiado tarde. Mi paciencia se ha agotado. Durante años he guardado silencio mientras veía a mi nieta ser menospreciada en su propia casa, tratada como una sirvienta por ti, Dolores, y traicionada por ti, Javier, que en lugar de defender a tu esposa, seguías la codicia de tu madre». La abuela miró a Carmen. «Nieta, trae esa carpeta». Carmen, todavía en estado de shock, asintió y cogió la carpeta del hotel que había dejado sobre la mesa. «Y ahora», dijo la abuela Pilar, su voz de nuevo tranquila, «esta es la casa de mi nieta Carmen. Ustedes dos son invitados no deseados». Dolores temblaba, ya no de ira, sino de miedo. «Usted no puede hacer esto. Esta casa es mía». «Pruébelo», la retó la abuela Pilar. «Llame a la policía. Muéstreles las escrituras de esta casa». «Ah, lo siento. Las escrituras las tengo yo, y están a nombre de Carmen». La histeria estalló de inmediato. Al darse cuenta de que cada palabra de la abuela Pilar era cierta, Dolores ya no le gritó a Carmen. Se volvió y atacó a su propio hijo. «Javier, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste vivir en esta mentira?». Golpeó el pecho de Javier sin control.
Dijiste que tenías éxito. Dijiste que todo esto era fruto de tu trabajo. Resulta que solo eres un parásito que vive de su mujer. ¿Qué clase de hombre eres, Javier? Javier, con su orgullo completamente destrozado, empujó a su madre, que cayó sobre el sofá. Todo esto es por tu culpa, gritó Javier. Su rostro estaba mojado por el sudor y las lágrimas de arrepentimiento. Por tu culpa, que nunca estás satisfecha. Siempre comparándome con los demás, empujándome a querer más, haciéndome codicioso. Hubo un tiempo en que amaba a Carmen. La amaba. La abuela Pilar resopló. Tu amor era puramente material, Javier. Dolores, desplomada en el sofá, aulló como una loba herida. No lamentaba sus errores. Lamentaba el lujo que iba a perder. Se giró y se aferró a la pata de la mesa, como si abrazara su propiedad por última vez. No, esta casa es mía. Yo elegí estas cortinas. Yo elegí este sofá. No podéis quitármelo, gritó. La escena era a la vez patética y repugnante. Carmen, que había estado congelada todo este tiempo, finalmente encontró su voz. El dolor en su corazón se había adormecido. Lo que quedaba era una profunda y densa decepción. Miró a Javier. El hombre al que una vez amó, el hombre que había jurado protegerla ante el altar. Ahora parecía pequeño y despreciable. Entonces, todo este tiempo, todas tus acciones, todas esas dulces palabras, fueron porque yo era el acceso al dinero de mi abuela, susurró Carmen. Javier no pudo mirar a su esposa a los ojos. Cayó de rodillas. No ante Carmen, sino ante la abuela Pilar. Abuela, perdóneme, abuela. Me equivoqué. Por favor, no me lo quite todo. No nos divorcie. Prometo que seré un buen marido para Carmen. Me enfrentaré a mi madre. Lo prometo. Dolores, al oír eso, gritó. Hijo ingrato, ¿vas a elegir a esa mujer antes que a tu propia madre? Cállate, mamá, gritó Javier. ¿No te das cuenta de que esta noche nos quedaremos en la calle? El señor Ramos, ignorando el repugnante drama familiar, volvió a dar un paso adelante. Señora Dolores, señor Javier. Mi clienta, la señora Carmen, les exige que desalojen su propiedad inmediatamente. ¿Desalojar? Dolores se puso de pie. Es de noche. ¿Dónde vamos a dormir? Eso no es asunto de mi clienta, respondió el señor Ramos secamente. Ustedes han amenazado y expulsado a la legítima dueña. Su estatus ahora es el de intrusos. Carmen. Javier se arrastró, intentando agarrar los pies de Carmen. Cariño, por favor, no hagas esto. Esta es nuestra casa. Carmen retrocedió, como si el contacto de Javier pudiera transmitir veneno. Miró el rostro de ese hombre. El rostro que una vez adoró, ahora le resultaba extraño y lleno de hipocresía. Recordó todas las noches que Javier elogiaba la comida de su madre por encima de la suya. Recordó todas las veces que Javier le compraba bolsos caros a su madre, mientras que a ella le daba permiso para comprarse ropa nueva en las rebajas. Y recordó la amenaza de divorcio y el insulto de divorciada que acababa de escuchar. Carmen respiró hondo. Miró a la abuela Pilar, que le dio fuerzas, y asintió. Era la dueña del hotel, era la dueña de la casa, era la dueña de su vida. «Señor Ramos», llamó Carmen. Su propia voz la sorprendió, fuerte y sin vacilaciones. «Deles 15 minutos para que recojan sus efectos personales más importantes». Javier y Dolores se quedaron helados. La orden había venido de Carmen, no de la abuela Pilar. «Carmen, ¿no lo dices en serio?», gimió Javier. 15 minutos, repitió Carmen. El otro hombre de traje, un guardia de seguridad privado, los acompañará a sus habitaciones para asegurarse de que recojan sus cosas y no se lleven nada que no sea suyo. Dolores se desmayó. Esta vez, de verdad. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó en el suelo. Javier entró en pánico. «Mamá, mamá, Carmen, por favor. Mi madre se ha desmayado. Llama a una ambulancia». Carmen miró el cuerpo desplomado de su suegra y luego a Javier. «Abuela, ¿tenemos el número de emergencias?» La abuela Pilar sonrió débilmente. «Señor Ramos, encárguese». El abogado sacó su teléfono. «Una ambulancia está en camino». Mientras esperan, los 15 minutos del señor Javier ya han comenzado. Le sugiero que empiece a hacer las maletas para usted y su madre. Javier se debatía entre su madre desmayada y la amenaza de perderlo todo. Aulló de frustración. Subió corriendo las escaleras, a su habitación con Carmen, su antigua habitación, y se oyeron ruidos de cosas siendo arrojadas. El guardia de seguridad lo siguió. Carmen se quedó en el salón, no subió. No quería volver a ver esa habitación. Poco después, llegaron los sanitarios. Al mismo tiempo que Javier bajaba con una maleta grande y el pequeño bolso de su madre. «Dolores,
que sorprendentemente recuperó el conocimiento tan pronto como los sanitarios la colocaron en una camilla, empezó a aullar de nuevo. Mis cosas, mis bolsos, mis joyas. Las joyas están en la bolsa, mamá, susurró Javier avergonzado. Fueron escoltados hasta la puerta. En el umbral, Javier se detuvo. Se dio la vuelta y miró a Carmen, que estaba de pie, erguida, junto a su abuela, abrazando la carpeta del hotel. Su rostro estaba mojado por las lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia y derrota. Carmen, te arrepentirás de esto, amenazó débilmente. Carmen lo miró directamente a los ojos. Dijiste que me convertiría en una divorciada. Te equivocaste. Su voz era fría y cortante. Me convertiré en una mujer rica y libre. Y tú, que amenazaste con el divorcio delante de testigos, te quedarás en la calle. Carmen asintió al guardia de seguridad. La puerta se cerró. El sonido de la sirena de la ambulancia y los gritos de Dolores se fueron apagando lentamente. Carmen se apoyó en la puerta. Sintió que sus piernas de repente se convertían en gelatina. Miró a la abuela Pilar, y finalmente, las lágrimas de alivio y catarsis brotaron. La mañana llegó con una extraña quietud. Por primera vez en 3 años de matrimonio, Carmen se despertó sola en su dormitorio. No había el suave ronquido de Javier a su lado. No había los golpes de Dolores en la puerta, ordenándole que preparara el desayuno rápidamente. Lo que quedaba era la fría sábana del otro lado de la cama, y un rayo de sol matutino que atravesaba las gruesas cortinas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. El silencio era ensordecedor. La gran casa, que antes se sentía sofocante y opresiva, ahora parecía vacía y demasiado grande. Carmen se sentó en el borde de la cama, abrazando sus rodillas. Se sentía aliviada, por supuesto, como si le hubieran quitado un peso que le oprimía el pecho, pero debajo de ese alivio había un nuevo miedo. Era libre. Pero, ¿qué iba a hacer con esta libertad? Ahora era dueña de una casa enorme y de un hotel valorado en cientos de millones. Era la misma Carmen que Dolores había tachado de no saber nada de negocios. Se duchó y se vistió. Cuando bajó al comedor, la recibió el olor a café recién hecho y a tostadas. La abuela Pilar ya estaba sentada a la mesa, leyendo el periódico de la mañana, como si nada hubiera pasado la noche anterior. «Buenos días, nieta», dijo la abuela Pilar, doblando el periódico. «¿Has dormido bien?» Carmen sonrió débilmente y se sentó. La asistenta, que había trabajado en la casa desde mucho antes de que Carmen se casara, le puso un plato con un desayuno ligero delante. La miró con una sonrisa comprensiva. Claramente sabía lo que había pasado la noche anterior. «Abuela, tengo miedo», dijo Carmen con franqueza. Su voz era un susurro. «No sé por dónde empezar, el hotel, el negocio. Realmente no sé nada, como decía Dolores». La abuela Pilar dejó su taza de café. Cogió la mano de su nieta. «¿Crees que le habría dado un juguete de 150 millones de euros a alguien que no sabe nada?» Sonrió misteriosamente la abuela Pilar. «Carmen, ¿recuerdas hace 3 años cuando te pedí que ordenaras los libros de contabilidad de la Fundación Benéfica y dijiste que eran demasiado complicados?» «Lo recuerdo, abuela», dijo Carmen. «Los informes eran un desastre y tú los dejaste impecables», continuó la abuela. «¿Y recuerdas el año pasado, cuando te pedí que analizaras las propuestas de inversión de 3 startups? ¿Y dijiste que no entendías? Simplemente elegí la que tenía el producto más claro y que tenía más sentido», dijo Carmen. «Y esa empresa ahora vale el triple», dijo la abuela Pilar. «¿Y recuerdas cuando te pedí que revisaras todos los contratos de proveedores de nuestras obras de caridad y descubriste una sobrefacturación del 20%? Carmen se quedó en silencio. Empezaba a entenderlo todo. «¿Te he estado entrenando?», la interrumpió la abuela Pilar. Conocía la verdadera naturaleza de Javier y su madre desde hace mucho tiempo. Sabía que este día llegaría. No podía darte una fortuna sin darte también las armas para protegerla. No es que no sepas nada, Carmen. Es que aún no te has dado cuenta de cuánto sabes. Tienes un agudo instinto para los negocios. Eres meticulosa y eres honesta. Eso es más que suficiente». Las palabras de la abuela Pilar fueron como echar gasolina a una pequeña llama dentro de Carmen. El miedo no desapareció, pero ahora estaba acompañado de determinación. «El señor Ramos llegará pronto», dijo la abuela. «Iremos al Gran Hotel Pilar. Es hora de que la dueña salude a sus empleados». 1 hora después, un sedán negro de lujo se detuvo frente al vestíbulo del Gran Hotel Pilar. El edificio era imponente. El cristal brillaba, reflejando el sol de la mañana. Era la primera vez que Carmen lo veía de cerca. Su corazón latía con fuerza. Cuando entró, flanqueada por la abuela Pilar y el señor Ramos, todo el personal del vestíbulo se inclinó respetuosamente. Habían sido informados de que llegaría la nueva propietaria. Carmen, con un atuendo sencillo pero elegante,
Caminó por el magnífico vestíbulo con la cabeza alta. Fueron directamente a la sala de juntas principal en la planta del ático. Todos los jefes de departamento ya estaban esperando. Una docena de hombres y mujeres impecablemente vestidos. Se pusieron de pie al unísono cuando Carmen entró. Carmen se sentó en la silla principal, en la cabecera de la mesa, con la abuela Pilar a un lado y el señor Ramos al otro. La tensión era palpable. Carmen podía sentir sus miradas. Contenían curiosidad, escepticismo y un ligero desdén. Una joven de aspecto dócil se había convertido de repente en su jefa. El señor Ramos comenzó. Buenos días a todos. Les presento a la señora Carmen. Es la nueva propietaria y directora general del Gran Hotel Pilar. Un hombre de mediana edad, el que parecía de mayor rango, con una insignia de director general en su traje, carraspeó. Bienvenida, señora directora. Soy el señor Vargas, el director general. Todos los que estamos aquí estamos listos para ayudarla a adaptarse. La palabra adaptarse fue pronunciada con un tono que implicaba que Carmen era una extraña. Carmen sonrió. Gracias, señor Vargas. Aprecio el gesto. Luego miró a cada uno de los gerentes en la sala. No me andaré con rodeos. Sé que soy nueva aquí, pero este hotel es mío. Y tengo la intención de saber todo lo que sucede en él. Su mirada se posó en un hombre sentado al lado del señor Vargas, que sostenía una tableta. Señor Rodrigo, usted es el gerente financiero, ¿verdad? El hombre llamado Rodrigo se sorprendió un poco de que Carmen supiera su nombre. Sí, señora directora. Anoche revisé un breve informe financiero, dijo Carmen, sorprendiendo a todos en la sala. Noté una nueva partida de gastos bastante grande en las últimas 2 semanas relacionada con una empresa llamada Futuro Consulting. ¿Podría explicarme para qué es esta consultoría y por qué se pagó el importe de 1 año por adelantado? El señor Rodrigo empezó a sudar frío al instante. No esperaba que la nueva dueña se fijara en ese detalle tan rápidamente. El señor Vargas le lanzó una mirada fulminante. ¿Es una consultoría para la eficiencia operativa, señora directora?, tartamudeó el señor Rodrigo. ¿Eficiencia operativa? Pero otro informe muestra que nuestros costes operativos aumentaron un 5% la semana pasada, replicó Carmen. Sus ojos, antes suaves, ahora parecían afilados. Y en cuanto a Futuro Consulting, le pedí al señor Ramos que lo comprobara esta mañana. La empresa se registró hace solo 2 semanas. La sala se quedó en silencio. El rostro del señor Rodrigo se puso blanco. Sabía que estaba atrapado. Señor Rodrigo. La voz de Carmen era ahora suave, pero llena de presión. No estoy aquí para hacer enemigos. Estoy aquí para proteger mis activos. Le preguntaré una vez más. ¿Quién autorizó este pago? El señor Rodrigo tragó saliva. Miró al señor Ramos. Miró a la abuela Pilar, que lo observaba sin pestañear. Sabía que si mentía, su carrera habría terminado. Finalmente, se derrumbó. Lo siento, señora directora, susurró con voz temblorosa. La orden vino del señor Javier. Toda la sala contuvo la respiración. ¿El señor Javier?, repitió Carmen, fingiendo confusión a propósito. ¿Qué autoridad tiene mi marido en este hotel?, dijo. Dijo que representaba a la familia propietaria, continuó el señor Rodrigo, ahora resignado. Dijo que era para asegurar. Bueno, una parte de los activos antes de que usted tomara el control total. Trajo el contrato y me presionó para que procesara el pago ese mismo día. Me ordenó que creara el contrato de consultoría falso. Esta confesión fue como una bomba. Carmen sintió un escalofrío de fría victoria. Este era su primer paso. Miró a todos los gerentes. A partir de hoy, dijo con firmeza, anuncio una auditoría externa completa de todos los departamentos. Y señor Rodrigo, gracias por su honestidad. Por favor, entregue al señor Ramos todos los documentos relacionados con Futuro Consulting y toda la correspondencia con el señor Javier. Mientras Carmen daba sus primeros pasos como la reina del hotel, Javier y Dolores experimentaban su primera caída. La ambulancia que se había llevado a Dolores la noche anterior, después de que una revisión en urgencias determinara que estaba perfectamente bien, consideró que había sido una llamada falsa y les facturó el coste total. No tenían tanto dinero en efectivo. Con lo que quedaba en la cartera de Javier, acabaron alquilando una pequeña y sórdida habitación de pensión en las afueras de la ciudad, que olía a tabaco rancio y a naftalina. El ventilador de techo giraba lentamente, emitiendo un chirrido ensordecedor. Dolores estaba sentada en el borde de la cama, todavía con el lujoso vestido de fiesta de la noche anterior, ahora sucio y arrugado. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una ira hirviente. En la calle. Nos hemos quedado en la calle, susurró con voz ronca.
Todo es culpa tuya, Javier. Tuya. ¿Por qué fuiste tan estúpido? ¿Por qué no me dijiste que todo era de Carmen? Javier deambulaba por la pequeña habitación como un león enjaulado. Su rostro estaba rojo. Acababa de intentar acceder a su cuenta de sueldo de la empresa donde trabajaba. La cuenta estaba congelada. Intentó usar su tarjeta de crédito de la empresa. Rechazada. La abuela Pilar había bloqueado todos sus accesos. Realmente no tenía nada. «¡Cállate, mamá!», gritó Javier frustrado. «¿Crees que yo sabía que esto pasaría? Pensé que la tenía controlada. Pensé que si la amenazaba con el divorcio, se asustaría. Resulta que esa vieja le ha lavado el cerebro». «¿Y ahora qué?», gimió Dolores. «¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? Mis joyas, mis bolsos, todo se ha quedado en esa maldita casa». Javier dejó de deambular. Su mirada se fijó en el viejo portátil que había tirado sobre la cama, el único aparato electrónico de valor que había traído además de su teléfono. Una idea loca y malvada comenzó a formarse en su mente. Todavía le quedaba un arma, algo muy personal. «Tienes razón, mamá», dijo Javier. Sus ojos brillaron con astucia. «No podemos rendirnos sin más. Ella nos ha insultado, nos ha humillado. Es hora de ponerla de rodillas». Dolores miró a su hijo. «¿Qué planeas?» «Carmen puede quedarse con el hotel», susurró Javier. «Pero yo tengo su pasado». Abrió el portátil, una vieja carpeta oculta. Todavía tenía archivos antiguos, fotos y vídeos de su luna de miel. Momentos en los que Carmen no se mostraba tan firme como ahora. Había fotos de ella en la playa, con camisetas de tirantes y pantalones cortos. Videos de ellos riendo en la habitación del hotel, con el pelo suelto. No era pornográfico. Pero a los ojos del público, para una mujer que ahora era la directora general de un famoso hotel, esas fotos eran un escándalo. Era una humillación que podría destruir su reputación. «Eres su marido», susurró Dolores. Sus ojos también brillaban ahora. Entendía el pensamiento de Javier. «Tienes derecho. Úsalo. Destrúyela». Javier sonrió. Abrió una aplicación de mensajería y envió un mensaje directamente al número de Carmen. «¿Crees que has ganado, verdad? ¿Crees que puedes desecharnos a mi madre y a mí como si fuéramos basura? Estás muy equivocada, Carmen». Y adjuntó una foto. Una foto de Carmen riendo junto a la piscina, con el pelo suelto. «Tengo muchas fotos de nuestras vacaciones. Fotos que muestran cómo es realmente la esposa de un CEO. Estoy seguro de que a tus nuevos gerentes les encantará ver esto. Transfiere el 50% del valor del hotel a mi nueva cuenta en 24 horas, o todo el mundo verá lo hipócrita que eres». Pulsó enviar. Javier se reclinó, sintiéndose victorioso. Estaba seguro de que Carmen se asustaría. Estaba seguro de que haría cualquier cosa para proteger su imagen de buena mujer. En el ático del Gran Hotel Pilar, Carmen acababa de terminar una maratoniana reunión con el equipo de auditoría. Estaba cansada, pero satisfecha. Su teléfono vibró. Lo abrió, pensando que era de la abuela Pilar. Su mirada se quedó fija en la pantalla. La foto, el recuerdo y el mensaje de chantaje debajo. Sintió que se le revolvía el estómago. Las náuseas le subieron por la garganta. Esto era diferente. No se trataba de dinero o de la casa. Se trataba de su honor. Se sintió expuesta. Se sintió sucia. Se sintió tal como Javier quería. Débil y asustada. Sus manos temblaban. Corrió inmediatamente al despacho de la abuela Pilar, al lado de su habitación. La abuela Pilar y el señor Ramos estaban revisando documentos cuando Carmen entró sin llamar. Su rostro estaba pálido. «Abuela», susurró, entregándole el teléfono. La abuela Pilar miró la foto y luego leyó el mensaje. Su rostro, antes sereno, se endureció al instante. «Miserable», susurró con una voz llena de veneno. El señor Ramos lo leyó por encima del hombro de la abuela. «Abuela, ¿qué hago? ¿Le doy? ¿Le doy lo que quiere? No quiero que esas fotos». Carmen empezó a llorar. «No», dijo la abuela Pilar con firmeza. «No negociamos con terroristas». El señor Ramos, en cambio, parecía tranquilo. Incluso había una leve sonrisa en sus labios. «Señora directora, por favor, cálmese», dijo. «No responda. No diga nada. Pero, señor Ramos, esto es». El señor Ramos señaló el teléfono de Carmen. «Acaba de darnos el mayor regalo que podía ofrecernos». Carmen y la abuela Pilar lo miraron, confundidas. «Su marido», continuó el señor Ramos, «acaba de cometer 2 delitos graves simultáneamente: extorsión y una grave violación de las leyes de protección de datos por intentar difundir contenido privado sin permiso. Si a esto le añadimos la prueba que tenemos del señor Rodrigo sobre el intento de malversación de activos del hotel, nuestra posición en el divorcio y en un proceso penal es inmejorable».
Acaba de entregarnos su cabeza en bandeja de plata. Acaba de darnos la bala para dispararle, dijo el señor Ramos. Carmen dejó de llorar. Su miedo empezó a convertirse en una fría rabia. Entonces, ¿qué debo hacer? Presentaremos la demanda de divorcio hoy mismo, explicó el señor Ramos. Y presentaremos una denuncia a la policía por este intento de chantaje. Dejemos que espere la transferencia que nunca llegará. Dejemos que se ponga nervioso. En su pánico, seguro que cometerá otro error. Carmen respiró hondo, miró al señor Ramos y miró a la abuela Pilar. Asintió. Hágalo, señor Ramos, dijo. Su voz era ahora estable. Use todo lo que sea necesario. No quiero volver a verle la cara, excepto en un tribunal. Las 24 horas que Javier había amenazado pasaron en silencio. En la sórdida habitación de la pensión, Javier y Dolores miraban la pantalla del teléfono, esperando una respuesta que nunca llegó. No hubo llamadas de pánico de Carmen. Ni ofertas de negociación, ni un solo euro transferido. Seguro que está en pánico, mamá, se dijo Javier para tranquilizarse. Estará hablando con su abuela. Estará confundida. Tenemos que esperar. Responderá. Pero en el ático del Gran Hotel Pilar no había pánico. Solo estrategia. Mientras el señor Ramos y su equipo legal preparaban la denuncia policial y la demanda de divorcio, la abuela Pilar tomó sus propias medidas. Creía que la codicia de Javier y Dolores no se debía solo al deseo de ser ricos. Seguro que está en pánico, mamá, se dijo Javier para tranquilizarse. Estará hablando con su abuela. Estará confundida. Tenemos que esperar. Responderá. Pero en el ático del Gran Hotel Pilar no había pánico. Solo estrategia. Mientras el señor Ramos y su equipo legal preparaban la denuncia policial y la demanda de divorcio, la abuela Pilar tomó sus propias medidas. Creía que la codicia de Javier y Dolores no se debía solo al deseo de ser ricos. Especialmente en Dolores, la abuela Pilar había percibido otro olor detrás de sus acciones aquella noche. El olor del miedo de una persona desesperada. Esa mañana, llamó a alguien a su despacho. No era un abogado, ni un gerente de hotel. El hombre llegó sin traje, vestido con ropa discreta, y con un aura de observación silenciosa. Era el señor Morales, un detective privado que había sido durante mucho tiempo los ojos y oídos de la abuela Pilar. Y miró a la abuela Pilar. Asintió. Hágalo, señor Ramos, dijo. Su voz era ahora estable. Use todo lo que sea necesario. No quiero volver a verle la cara, excepto en un tribunal. Las 24 horas que Javier había amenazado pasaron en silencio. En la sórdida habitación de la pensión, Javier y Dolores miraban la pantalla del teléfono, esperando una respuesta que nunca llegó. No hubo llamadas de pánico de Carmen. Ni ofertas de negociación, ni un solo euro transferido. La aplicación de mensajería solo mostraba los 2 tics azules, indicando que el chantaje había sido leído. Este silencio era mucho más aterrador que la ira. Nos está ignorando, susurró Dolores. Sus uñas rotas tamborileaban sobre la vieja mesa de madera. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a guardar silencio después de lo que le enviaste? Javier sintió una oleada de frustración nauseabunda. Su última arma personal contra Carmen no había funcionado. O peor, a Carmen no le importaba. Con la información inicial obtenida del gerente financiero, el señor Rodrigo, el equipo de auditores externos que acababa de nombrar, se puso a trabajar. Eran como un equipo de cirujanos, diseccionando las capas de las operaciones del hotel, y lo que encontraron fue impactante. El intento de Javier de malversar fondos a través de una empresa fantasma era solo la punta del iceberg. Esta empresa, tras una investigación, transfería una comisión mensual a una cuenta privada a nombre de la esposa del señor Vargas. Javier, en su precipitada codicia, simplemente se había aprovechado de un sistema de corrupción ya existente. Él y el señor Vargas eran 2 parásitos festejando del mismo cuerpo. El hotel. Esa tarde, Carmen llamó al señor Vargas a su despacho. El señor Ramos y 2 auditores lo esperaban. Señor Vargas, saludó Carmen con calma. Quería preguntarle sobre nuestro contrato con Alimentos La Vega. El hombre todavía intentaba forzar una sonrisa, pero era incómoda. Por supuesto, señora directora. Son nuestros mejores proveedores. Quizás los mejores para facturar, replicó Carmen. El auditor presentó una pila de pruebas. Las facturas infladas, los registros de transferencias bancarias a la cuenta de su familiar y el testimonio del jefe de cocina, que se había quejado de que la calidad de los productos a menudo estaba por debajo de lo esperado. El rostro del señor Vargas pasó de blanco a ceniciento. Sabía que estaba acabado. Esto es un malentendido. Esto es un robo, lo interrumpió Carmen. Su voz era gélida. Señor Vargas,
Está despedido con efecto inmediato y sin indemnización. El señor Ramos procederá con una denuncia penal por malversación de fondos de la empresa. Entregue su tarjeta de acceso. El señor Vargas se desplomó en su silla. Su caída, tan rápida y decisiva, envió un mensaje a todo el hotel. La vieja era había terminado. Mientras tanto, en la sórdida habitación de la pensión, el tiempo seguía pasando. Las 24 horas habían transcurrido. Javier, en un arrebato de ira ciega, cometió su segundo error fatal. «Cree que estoy de broma», gruñó. Abrió una nueva cuenta anónima en redes sociales. Publicó una foto de su colección. La foto estaba borrosa, solo mostraba la espalda de Carmen con el pelo ligeramente húmedo. Añadió un texto: ¿curiosos por ver la verdadera cara del aseo del Gran Hotel Pilar? Esto es solo el principio. Y etiquetó la ubicación del Gran Hotel Pilar. Tu tiempo se ha acabado, Carmen. Prepárate para ser famosa. Le envió un nuevo mensaje a Carmen, adjuntando el enlace a la cuenta. Pero no sabía que el equipo de seguridad digital de la abuela Pilar lo estaba esperando. En cuestión de minutos, la cuenta fue denunciada masivamente y suspendida por la plataforma. La foto desapareció antes de que casi nadie pudiera verla. Esa noche, el señor Morales se reunió de nuevo con la abuela Pilar. Llevaba una delgada carpeta. Como sospechaba, señora, dijo en voz baja, Dolores tiene graves problemas. Deudas de juego. Empezó con timos en partidas de cartas, y luego se metió en partidas de póker de altas apuestas. Perdió mucho. Para cubrirlo, pidió dinero a prestamistas. La abuela Pilar escuchó atentamente. ¿Cuál es el total del capital que debe a 3 prestamistas diferentes? Alrededor de 3 millones de euros. Con los intereses podría haber alcanzado ya los 4 millones, informó el señor Morales. Carmen, que acababa de unirse a la reunión, se tapó la boca, asombrada. 3 millones. Planeaba usar el hotel, concluyó la abuela Pilar. Quería convertir el hotel de mi nieta en su cajero automático personal para pagar sus deudas de juego. Hay más, señora, continuó el señor Morales. Esos acreedores no son gente corriente. Le dieron a Dolores un último plazo. El plazo era ayer. La están buscando desesperadamente. La abuela Pilar miró el informe en sus manos. La dirección de la pensión estaba allí. El señor Morales los había encontrado. Saben que Dolores ha perdido su fuente de dinero, susurró el señor Morales. No se andarán con juegos. La abuela Pilar guardó silencio por un momento. Luego miró al señor Morales. Bien, es hora de que los acreedores sepan dónde se esconde. La guerra se lanzó en 2 frentes diferentes. A primera hora de la mañana, el señor Ramos, vestido con su mejor traje, salió de su coche frente a la comisaría de policía de la ciudad. No venía con las manos vacías. Llevaba una gruesa carpeta con una denuncia oficial, presentada en nombre de Carmen. Sus acusaciones eran claras: intento de extorsión, una grave violación de las leyes de protección de datos sobre la difusión de contenido privado y difamación. La evidencia era irrefutable. Había capturas de pantalla del primer mensaje de chantaje de Javier. Estaba la foto privada de Carmen que había enviado. Estaba el enlace a la cuenta anónima de redes sociales, ahora cerrada, que constituía la segunda amenaza. La policía, al ver el gran nombre Pilar detrás de la denuncia y la evidencia digital tan sólida, actuó de inmediato. Este era un caso prioritario. Se tramitó una orden de arresto para Javier de inmediato. Al mismo tiempo, en el juzgado de familia, otro equipo legal del señor Ramos presentaba la demanda de divorcio. Los documentos de la demanda eran aún más gruesos. Contenían una transcripción completa de la noche del cumpleaños de Carmen, con la declaración explícita de divorcio de Javier escuchada por 3 testigos. A esto se sumaba la evidencia del intento de malversación de los activos del hotel, obtenida del señor Rodrigo, y como clavo final en el ataúd de ese matrimonio, una copia de la denuncia policial por chantaje. Carmen exigía un divorcio lo más rápido posible, y que Javier no tuviera derecho a un solo céntimo de los bienes conyugales, ya que había cometido una grave traición y actos criminales contra su esposa. El proceso legal, que normalmente llevaría meses, se aceleró gracias a la evidencia sorprendentemente sólida. En un tercer frente, más oscuro y sin ley, la abuela Pilar ejecutó su jugada. A través del señor Morales, se envió un mensaje anónimo desde un teléfono de usar y tirar. El mensaje era corto, enviado a un número conocido por ser el del lugarteniente de uno de los mayores prestamistas de la ciudad. El contenido: Dolores, Pensión La Rosa, habitación 207, calle de la Amargura, con su hijo. El mensaje fue enviado. El teléfono fue roto y arrojado a un río. La abuela Pilar se lavó las manos y volvió a tomar su té matutino. El cebo estaba echado. La habitación 207 de la pensión La Rosa era un infierno.
Javier y Dolores se gritaban el uno al otro. ¡Idiota, idiota!, gritaba Dolores, lanzándole una vieja almohada a Javier. Tu plan ha fracasado por completo. La cuenta ha desaparecido. Nadie la vio. Ahora no tenemos nada. Lo has arruinado todo. ¿Que yo lo he arruinado?, replicó Javier igual de fuerte. ¿Que yo lo he arruinado? Mírate. Si no hubieras sido tan codiciosa esa noche, si te hubieras callado, podríamos haber tomado el control del hotel lentamente. Pero no. Tuviste que gritar como una loca. Tú lo arruinaste todo. ¿Te atreves a culpar a tu madre? En el punto álgido de su discusión, nadie llamó a la puerta de su habitación. La puerta fue arrancada de sus bisagras de una patada. Crack. 3 hombres grandes y de aspecto rudo entraron en la pequeña habitación. El olor a alcohol y a tabaco llenó la estancia al instante. Dolores soltó un grito. Reconoció la cara del líder de inmediato. Chato. Chato, susurró temblando. El hombre llamado el Chato sonrió, revelando un diente de oro. Ah, por fin te encontramos, Dolores. Has sido difícil de encontrar. Pensaba que te habías mudado a una casa de lujo. Sus ojos recorrieron con desprecio la miserable habitación de la pensión. El proceso legal, que normalmente llevaría meses, se aceleró gracias a la evidencia sorprendentemente sólida. En un tercer frente, más oscuro y sin ley, la abuela Pilar ejecutó su jugada. A través del señor Morales, se envió un mensaje anónimo desde un teléfono de usar y tirar. El mensaje era corto, enviado a un número conocido por ser el del lugarteniente de uno de los mayores prestamistas de la ciudad. El contenido: Dolores, Pensión La Rosa, habitación 207, calle de la Amargura. Javier, que al principio se había quedado paralizado por el miedo, intentó reaccionar. Dejen a mi madre. ¿Quiénes son ustedes? El Chato se giró hacia Javier. Lo examinó de arriba a abajo. Oh, así que esta es tu nueva inversión, Dolores. ¿Este es tu hijo el que decías que tenía tanto éxito? Otro de los hombres empujó a Javier contra la pared. Así que tú eres el hijo. Bien. Entonces tú pagarás la deuda de tu madre. ¿Qué deuda?, preguntó Javier con voz temblorosa. Acaba de darnos la bala para dispararle, dijo el señor Ramos. Carmen dejó de llorar. Su miedo empezó a convertirse en una fría rabia. Entonces, ¿qué debo hacer? Presentaremos la demanda de divorcio hoy mismo, explicó el señor Ramos. Y presentaremos una denuncia a la policía por este intento de chantaje. Dejemos que espere la transferencia que nunca llegará. Dejemos que se ponga nervioso. En su pánico, seguro que cometerá otro error. Carmen respiró hondo. Miró al señor Ramos. Presentó un segundo archivo. Dentro, el testimonio escrito del gerente financiero, el señor Rodrigo, y una copia del contrato falso de Futuro Consulting. Y tercero, señoría, la voz del señor Ramos se volvió más grave. Incluso después de ser expulsado de la propiedad de mi clienta, el demandado procedió a cometer los delitos de extorsión y violación de las leyes de protección de datos. Presentó un tercer archivo. Habían venido a por un sospechoso de chantaje, pero se encontraron con 3 presuntos prestamistas en medio de lo que parecía un secuestro. Los prestamistas, armados solo con navajas, se rindieron inmediatamente ante las armas de fuego. Fueron esposados. Un policía se acercó a Javier. Señor Javier, queda detenido por intento de extorsión y violación de las leyes de protección de datos. El oficial leyó la orden. Un segundo par de esposas se cerró en las muñecas de Javier. Javier miró desesperadamente a su madre, que ahora estaba siendo interrogada por otro oficial sobre su conexión con la banda de prestamistas. Ella le devolvió la mirada con los ojos vacíos. Javier, gimió Dolores. Todo esto es por tu culpa. La ira y la desesperación de Javier explotaron. Es tu codicia la que nos ha arruinado. Dolores no se enfadó al oír eso, simplemente se rió. Una risa seca, ronca y desesperada. ¿Arruinados? Sí, Javier. Estamos arruinados. Los ojos del Chato brillaron. Miró a Javier. Ah, así que esa era la garantía. ¿Tienes un hotel, eh? Es mentira, gritó Javier entrando en pánico. Justo cuando el hombre del Chato iba a agarrar a Javier, la puerta, ya rota, fue derribada de nuevo. Esta vez eran policías uniformados, entrando con escudos y apuntando con sus armas. ¡Policía! ¡No se muevan! ¡Suelten las armas! La escena era un caos. Los prestamistas estaban sorprendidos. La policía también. Sus cámaras, como una bandada de buitres, competían por conseguir una foto. Carmen llegó puntualmente a las 9 de la mañana. No se escondió detrás de gafas de sol o mascarillas. Salió de su coche, vestida con un impecable traje de negocios de color marfil y un pañuelo a juego, y caminó con la cabeza alta entre la multitud. A su lado, una serena abuela Pilar y el señor Ramos, con un grueso maletín.
Carmen no bajó la cabeza. Sus ojos miraban directamente al frente, más allá de los deslumbrantes flashes de las cámaras y los gritos de los periodistas que coreaban su nombre. Entró en el edificio del tribunal, no como una víctima, sino como la directora general de una empresa. Dentro de la sala, el ambiente era frío y formal. En el banquillo de los acusados, enfrente, se sentaba Javier. El contraste era dolorosamente claro. Javier ya no llevaba trajes caros ni relojes de lujo. Llevaba un mono de prisionero naranja. Javier miró desesperadamente a su madre, que ahora estaba siendo interrogada por otro oficial sobre su conexión con la banda de prestamistas. Ella le devolvió la mirada con los ojos vacíos. «Javier», gimió Dolores, «todo esto es por tu culpa». La ira y la desesperación de Javier explotaron. «Es tu codicia la que nos ha arruinado». Dolores no se enfadó al oír eso, simplemente se rió. Una risa seca, ronca y desesperada. «¿Arruinados?» «Sí, Javier. Estamos arruinados». Era una pariasóchal. La jueza, una mujer de mediana edad de aspecto sabio, dio comienzo al juicio. Dada la naturaleza del caso, con pruebas abrumadoramente sólidas y un caso penal de por medio, el juicio fue rápido. El señor Ramos se puso de pie. No necesitó decir mucho. Simplemente presentó las pruebas, una por una, metódicamente. «Señoría», su voz era tranquila y clara. «Presentamos nuestra demanda basada en la declaración inicial de divorcio del demandado, el señor Javier. El demandado conscientemente expresó su intención de divorciarse de mi clienta, la señora Carmen, frente a 3 testigos. El señor Ramos llamó como testigo a la abuela Pilar y a uno de los hombres de traje que la acompañaron esa noche, quienes testificaron bajo juramento. Segundo», continuó el señor Ramos, «se demuestra que el demandado cometió un grave acto de traición, conspirando con su madre, la señora Dolores, para intentar malversar los activos de mi clienta. Había capturas de pantalla del primer mensaje de chantaje de Javier. Estaba la foto privada de Carmen que había enviado. Estaba el enlace a la cuenta anónima de redes sociales, ahora cerrada, que constituía la segunda amenaza. La policía, al ver el gran nombre Pilar detrás de la denuncia y la evidencia digital tan sólida, actuó de inmediato. Este era un caso prioritario. Se tramitó una orden de arresto para Javier de inmediato. Dentro, una copia de la denuncia policial, capturas de pantalla de los mensajes de chantaje y la foto privada de Carmen presentada como prueba. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La jueza leyó los documentos. Un profundo surco se formó en su frente. Miró a Javier con frialdad. «Demandado. ¿Desea refutar estas pruebas?» Javier temblaba. Miró a Carmen. Carmen le devolvió la mirada. Sus ojos estaban serenos, sin odio ni amor, solo vacío. «Es mentira. Completamente arruinados». La noticia estalló esa misma tarde. Drama familiar en el Gran Hotel Pilar. Heredero detenido por chantaje. Su madre, con deudas millonarias con prestamistas. El karma se sirvió frío al público. El juicio de divorcio fue un espectáculo público. Desde que estalló la noticia del arresto de Javier, los medios de comunicación se centraron sin descanso en el drama de la familia Pilar. Los periodistas se agolpaban en el patio del juzgado de familia. «Le ha lavado el cerebro». La escena se volvió caótica. La jueza golpeó su mazo con fuerza. «Silencio. Alguacil, calme a la observadora del fondo o sáquela de la sala». Dolores se calló. Su cuerpo temblaba violentamente. Javier seguía divagando. «Carmen, por favor, no te divorcies. Te quiero. No me arruines la vida». Pero era demasiado tarde. La jueza carraspeó y miró a Javier con una expresión de disgusto. «Demandado. No solo ha fracasado como marido, sino también como ser humano». 2. Continuó la jueza. «Dado que este divorcio se basa en la grave falta y los delitos cometidos por el demandado, se declara que el derecho del demandado a cualquier bien conyugal queda totalmente anulado». El segundo golpe de mazo fue el último clavo en el ataúd del matrimonio de Javier. No obtuvo ni un céntimo. En el asiento trasero, Dolores aulló histéricamente. Sabía que era el fin. Javier se desplomó, impotente. Sus esposas tintinearon. Ya no era nada. 2. Continuó la jueza. Dado que este divorcio se basa en la grave falta y los delitos cometidos por el demandado, se declara que el derecho del demandado a cualquier bien conyugal queda totalmente anulado. El segundo golpe de mazo fue el último clavo en el ataúd del matrimonio de Javier. No obtuvo ni un céntimo. En el asiento trasero, Dolores aulló histéricamente. Sabía que era el fin. Javier se desplomó, impotente. Sus esposas tintinearon. Ya no era nada.
sin esposa, sin casa, sin empresa, sin fortuna. Lo único que le quedaba era un mono naranja de prisionero y un caso penal esperándole. Carmen cerró los ojos por un momento y respiró hondo. No sentía victoria, solo sentía libertad. Se levantó, hizo una respetuosa inclinación de cabeza a la jueza y se dio la vuelta. Salió de la sala sin mirar atrás. No necesitó ver a Javier siendo arrastrado por los guardias. No necesitó escuchar los aullidos de Dolores, que gritaba su nombre. Afuera, los flashes de las cámaras volvieron a estallar, pero esta vez Carmen se detuvo. Se paró frente a docenas de micrófonos. Hoy, dijo, su voz clara y retransmitida a todo el país, se ha hecho justicia. El sistema legal me ha protegido. Gracias. Un periodista gritó. Señora directora, ¿tiene algún mensaje para su exmarido? Carmen miró directamente a la cámara. Él ya no es mi marido. En un rincón olvidado y sórdido de la ciudad, se desarrollaba una escena de cruel contraste. En la sala de visitas de una prisión, que olía a desinfectante barato y oscuro, Javier se sentaba detrás de un grueso cristal. Ahora estaba delgado, su mirada vacía. La condena de 5 años que recibió por extorsión e intento de fraude se había llevado lo que le quedaba de espíritu. Una mujer anciana se sentó al otro lado del cristal, sosteniendo el auricular del teléfono con manos temblorosas. Le ha lavado el cerebro. La escena se volvió caótica. La jueza golpeó su mazo con fuerza. Silencio. Alguacil, calme a la observadora del fondo o sáquela de la sala. Dolores se cayó. Su cuerpo temblaba violentamente. Javier seguía divagando. Carmen, por favor, no te divorcies. Te quiero. No me arruines la vida. Pero era demasiado tarde. La jueza carraspeó y miró a Javier con una expresión de disgusto. Demandado. No solo ha fracasado como marido, sino también como ser humano. Su foto adornaba las portadas de las revistas de negocios, no como una víctima o una divorciada rica, sino como la CEO innovadora del año. Había renovado por completo la dirección del hotel, promoviendo al honesto señor Rodrigo a nuevo director financiero y construyendo un equipo sólido basado en la integridad, no en el enchufismo. El hotel estaba ahora construyendo 3 nuevas sucursales en Marbella e Ibiza. Ese día, Carmen estaba en el podio del salón de baile principal de su hotel. Asistieron cientos de personalidades, funcionarios y periodistas. Ya no llevaba el rígido traje marfil. Llevaba un traje moderno de diseño. Su pañuelo irradiaba elegancia. No estaba inaugurando un nuevo hotel. Hoy lanzaba la Fundación Pilar para la Mujer. Estoy aquí. Resonó la voz de Carmen en la sala, no solo como directora general. Estoy aquí como una mujer que una vez sintió miedo e impotencia. Fui amenazada. Fui menospreciada. Sus ojos miraban directamente al frente, más allá de los deslumbrantes flashes de las cámaras y los gritos de los periodistas que coreaban su nombre. Entró en el edificio del tribunal, no como una víctima, sino como la directora general de una empresa. Dentro de la sala, el ambiente era frío y formal. En el banquillo de los acusados, enfrente, se sentaba Javier. El contraste era dolorosamente claro. Javier ya no llevaba trajes caros ni relojes de lujo. Llevaba un mono de prisionero naranja. Sus ojos miraban directamente al frente, más allá de los deslumbrantes flashes de las cámaras y los gritos de los periodistas que coreaban su nombre. Entró en el edificio del tribunal, no como una víctima, sino como la directora general de una empresa. Dentro de la sala, el ambiente era frío y formal. En el banquillo de los acusados, enfrente, se sentaba Javier. El contraste era dolorosamente claro. Javier ya no llevaba trajes caros ni relojes de lujo. Llevaba un mono de prisionero naranja. En un rincón olvidado y sórdido de la ciudad, se desarrollaba una escena de cruel contraste. En la sala de visitas de una prisión, que olía a desinfectante barato y oscuro, Javier se sentaba detrás de un grueso cristal. Ahora estaba delgado, su mirada vacía. La condena de 5 años que recibió por extorsión e intento de fraude se había llevado lo que le quedaba de espíritu. Una mujer anciana se sentó al otro lado del cristal, sosteniendo el auricular del teléfono con manos temblorosas. Había capturas de pantalla del primer mensaje de chantaje de Javier. Estaba la foto privada de Carmen que había enviado. Estaba el enlace a la cuenta anónima de redes sociales, ahora cerrada, que constituía la segunda amenaza. La policía, al ver el gran nombre Pilar detrás de la denuncia y la evidencia digital tan sólida, actuó de inmediato. Este era un caso prioritario. Se tramitó una orden de arresto para Javier de inmediato. Sus ojos miraban directamente al frente, más allá de los deslumbrantes flashes de las cámaras y los gritos de los periodistas que coreaban su nombre. Entró en el edificio del tribunal, no como una víctima, sino como la directora general de una empresa. Dentro de la sala,
El ambiente era frío y formal. En el banquillo de los acusados, enfrente, se sentaba Javier. El contraste era dolorosamente claro. Javier ya no llevaba trajes caros ni relojes de lujo. Llevaba un mono de prisionero naranja. «Deja de culpar a los demás, mamá», replicó Javier. Su ira se encendió. «Todo esto también es por tu codicia. Una deuda de juego de 3 millones. Estabas loca. Tú me arrastraste a este infierno». «¡Hijo ingrato!», gritó Dolores, golpeando el cristal. Un guardia le gritó inmediatamente. Se acabó el tiempo de visita. El teléfono se cortó. Javier fue arrastrado de vuelta a su celda. Dolores salió tambaleándose de la prisión. Volvió al restaurante donde trabajaba. El olor a guiso y a sudor le golpeó la nariz. Entró en la sucia cocina trasera y siguió fregando la pila de platos sucios. Mientras restregaba una olla quemada con un estropajo de acero, las noticias de la tarde aparecieron en el viejo televisor de la esquina del restaurante. Dolores levantó la vista distraídamente. Y en la pantalla, la vio. Vio a una radiante Carmen, una hermosa Carmen. Estaba siendo entrevistada sobre el lanzamiento de su nueva fundación. «Señora directora, es usted una inspiración», dijo el presentador. Dolores se quedó helada. Su mano, que sostenía el estropajo, dejó de moverse. Miró a la mujer de la pantalla, la mujer a la que una vez llamó ignorante, la mujer a la que había echado, la mujer que ahora tenía todo lo que ella había soñado, mientras que ella, Dolores, no tenía nada más que una pila de platos sucios y un arrepentimiento eterno. No lloró. Sus lágrimas ya se habían secado. Simplemente miró la pantalla. Vacía. El karma se había cobrado su deuda por completo.